Bueno, hemos vuelto de la pausa y estamos conversando con Cristian Matheson Villa sobre temas regionales. Ya entraremos en temas un poquito más nacionales, pero nos estamos concentrando en temas regionales. Cristian, tú estabas hablando del tema de la agricultura, ¿cierto? Que era uno de los ejes de la Estrategia Regional de Desarrollo, que también se está viendo afectada por esta visión a un juicio ideológica, ¿cierto? Algunos llaman de esta cosa de la ecología tan profunda que casi no hay que tocar nada. ¿Qué pasa ahí que están con la agricultura? Porque efectivamente es una gran industria que da mucho trabajo en esta región. Ya vemos en Porvenir, Tierra del Fuego. Mira, yo siempre he postulado que hay que promover la inversión en la región. La inversión privada, pero hay que entiendo. Bajo normativas claras, ¿ya? Y hacer que se respeten las normativas. Hace un par de semanas, yo en otro programa estábamos conversando y yo le decía, el Estado tiene que tener un rol fiscalizador, ¿ya? Y esto lo decíamos a raíz del problema que existe con Pescanova, digamos, ¿ya? Con Nova Austral, no es Pescanova, antiguamente era Pescanova, con Nova Austral. Los fiscalizadores tienen que ser de terreno, o sea, es impresentable que existan entidades que tienen que dedicarse a la fiscalización lo hagan desde un escritorio y recibiendo informes. Yo creo que toda actividad productiva se puede desarrollar acatando las normativas, ¿no es cierto?, respetando el medio ambiente, pero también el Estado, como te decía, a través de sus servicios, de cumplir el rol fiscalizador y fiscalizador en terreno. Yo siempre he tenido la costumbre de que aunque uno confíe en que una empresa está desarrollando bien su labor, uno tiene que ir a terreno y ver qué es lo que está pasando realmente. No te puedes quedar con un informe y sentadito en un escritorio. Para eso, mejor que no existan ni siquiera los informes, porque no cumplen ninguna finalidad. Pero sí que hay que desarrollar toda actividad productiva que pueda traer beneficio a Magallanes, a su gente y, por supuesto, respetando todas las normativas que se han implementado a nivel nacional y que están para resguardar que se ejecuten de buena forma las cosas. Ahora, ¿cómo sería a tu juicio entonces una próxima estrategia regional de desarrollo? ¿Serían estos mismos ejes? ¿Tú le agregarías algo? Porque tenemos, insisto, la minería que está muy complicada con el invierno, el cierre, el turismo, que la pandemia complica todo, la agricultura cuestionada por algunos sectores. En fin, ¿cuáles serían cuál es tu visión de una próxima estrategia regional de desarrollo? No, yo creo que ahí están más o menos involucradas todas las actividades que pueden traer desarrollo a la región. Yo ahí sí agregaría un mayor desarrollo y presencia en la Antártica. Yeah. De todas maneras, vemos que todas las bases chilenas en la Antártica están muy deterioradas, mientras otros países han implementado edificios gigantescos, ¿no es cierto?, que le dan una mayor presencia. Y sin embargo, Chile en el año 47 fue el primer país que incluso tuvo un presidente pisando tierra antártica, el primer país del mundo. Entonces yo creo, como te decía anteriormente, se ha despreocupado ese asunto, pero también habría que incorporar el tema antártico en la estrategia de desarrollo regional y potenciar las actividades que se están desarrollando. Respecto a lo que tú mencionabas del turismo, que está muy aproblemado hoy día, yo pienso que el Estado debiera implementar un programa como lo ha hecho Cerveza Corona y como se está manifestando la Cámara Chilena de la Construcción. No es entregarle recursos para devolución a futuro o regalarle plata, no se trata de eso. Se trata de poder contratar, por ejemplo, alojamientos en una combinación, por ejemplo, con Puerto Montt, Punta Arenas, Puerto Montt, Puerto Natales, Porvenir, ¿no es cierto?, Puerto Williams, claro, o otras partes de Chile,
contratando alojamientos al sector de turismo, de tal forma de que esos cupos puedan ser utilizados en forma posterior, y cuando se abra y se solucione el tema de la pandemia, por adultos mayores que no han tenido la posibilidad de viajar, que no han tenido la posibilidad, después de toda una vida de trabajo, de conocer incluso partes de su misma región. Así es. O, por ejemplo, estudiantes de escasos recursos que tienen un buen nivel académico, que tengan la posibilidad de conocer otras realidades. Eso va abriendo la mente, va abriendo la vista, y en el fondo le depara un mejor destino al joven, una mayor posibilidad de desarrollo. Yo creo que perfectamente el Estado, a través del Ministerio de Economía, Sernatur, ¿no es cierto? Digo Ministerio de Economía porque de él depende, de ese ministerio depende la Subsecretaría de Turismo, debiera implementar un sistema así. Ya lo han hecho algunos particulares, entonces, ¿por qué el Estado no? Como yo te decía anteriormente, el sector turismo en Magallanes en época de verano, ya la época de verano se ha extendido, porque usualmente estaba partiendo en septiembre y terminando en mayo, ocupa prácticamente 10.000 personas en el desarrollo de sus actividades, en forma directa e indirecta. Así es. Entonces yo creo que eso es lo que hay que cuidar. En este minuto lo que tenemos que cuidar es que esa clase media emergente o la clase más necesitada, ¿no es cierto?, tenga trabajo, tenga para comer, tenga para poder seguir subsistiendo y hacer crecer a su familia. Ahora se está hablando, y también a la misma línea se ha escuchado de una posible reapertura de Punta Arenas, ¿cierto? Porque los niveles de contagios se han mantenido en general bajos, y está más o menos controlado. Y a veces yo digo que pareciera que estamos viviendo aquí en Punta Arenas una especie de nueva normalidad, que se hablaba esto de hacer fila en cada negocio grande, chico, tiene que hacer fila, distancia, en fin. ¿Está preparada Punta Arenas para una reapertura, por ejemplo, sacar el toque de queda, abrir ya más masivamente ciertos negocios? Mira, yo creo que Punta Arenas está preparada, pero siempre y cuando toda la gente actúe con responsabilidad. Yeah. Yo creo que las indicaciones que se han dado como para evitar los contagios deben seguir respetándose por mucho tiempo. A nosotros hace ya varios años, los que hemos tenido la fortuna de estar siempre en contacto con otras partes de Chile mediante el viaje, nos llamaba la atención el hecho de que uno veía personas orientales en el aeropuerto tomando un avión y con mascarilla. Claro, sí. Era una situación que a nosotros nos llamaba la atención, pero claro, ellos ya tomaban las medidas necesarias como para no obtener, o sea, no contraer algún contagio en su vuelo. Bueno, yo le pido a la población de que sigamos siendo responsables. La mayor parte de la población es responsable y ha tomado conciencia de la situación. Hay otros que no, como vemos aquellos que andan en la calle siendo que tienen que estar en cuarentena, que son los menos afortunadamente, o aquellos que salen durante las horas del toque de queda y no respetan los controles. Pero la mayor parte de la gente ha tomado conciencia, yo creo, y lo que es necesario es que siga siendo respetuosa de las medidas que se han implementado y que se han indicado como para que tengamos la menor cantidad de contagios posible. O sea, ¿tú piensas que en general estaríamos preparados en la medida que todos respetemos, ¿cierto?, las medidas sanitarias correspondientes? Yo creo que Punta Arenas pareciera que vamos para allá, pero bueno, ojalá que suceda. Correcto, ¿no? O sea, yo creo que quizás durante mucho tiempo no debieran producirse aglomeraciones, en el comercio el acceso va a ser más restringido, qué sé yo, pero en la medida que nosotros vayamos respetando todo ese tipo de medidas, yo creo que estamos preparados para tener una apertura.
Perfecto, Cristian. Ahora, cambiando ya de foco, ¿cierto? Este programa se llama Espacio Libre porque pensamos, como lo señalaba al principio, que la libertad está en peligro, tanto en Chile como en el mundo, ¿cierto? Regulaciones, el Estado nos pone muchas regulaciones a veces innecesarias, que son prudentes, pero cierto, muchos impuestos a veces se quiere poner un negocio, le cae la autoridad sanitaria, la autoridad laboral, la municipalidad, y a veces cuesta emprender. Por otro lado también, a veces los agentes económicos tampoco se portan muy bien, ¿cierto? Se coluden. En fin, tenemos en Chile un real peligro de la libertad como ciudadanos, ¿cierto? Para opinar, para elegir la educación de nuestros hijos, para hacer un negocio, para lo que te decía recién, simplemente opinar, porque a veces si uno opina contracorriente, te funan, ¿cierto? E incluso llegan hasta la agresión física. ¿Cómo ves tú el panorama de la libertad en nuestra región y en Chile en general? Lo que pasa es que en Chile de a poco se ha ido, como en otras partes del mundo también, se ha ido perdiendo el respeto. ¿Ya? Se ha ido perdiendo, o sea, se ha perdido la relación entre lo que uno puede y no puede hacer, o dónde, porque siempre se dice que la libertad mía termina donde comienza, ¿no es cierto?, los derechos del otro. Claro. Y eso un poco se ha ido perdiendo y es lamentable. Yo creo que es un problema educacional que se está manifestando desde muy temprana edad. Mira, yo en esto, tú sabes, quizás el resto de la comunidad no sabe, pero yo durante muchos años me dedicaba a la construcción. Claro. Y principalmente hasta el año 2009 participaba en licitaciones públicas. A mí una vez me tocó ir a una visita a terreno por una licitación pública en un liceo de Punta Arenas. Voy a mencionar dos casos, pero no voy a dar el nombre de los liceos. Y me llamó mucho la atención en uno de ellos que en hora de recreo, entre alumno y profesor y alumno, se trataban a garabato. Sí, yo también lo he visto. Entonces, ¿qué puedes pretender de ese joven en el futuro? O sea, si no existe respeto por la autoridad, en ese momento, aparte de ser un educador, ¿no es cierto?, el profesor mismo, claro, es una autoridad dentro del colegio. Y en otra oportunidad, yo en otro liceo me tocó recorrerlo íntegro y me topé con un muro que había sido recién pintado, digamos, en un color uniforme y estaba rayado completamente. Y yo le pregunté a la directora, le digo, oiga, ¿qué significa esto? Digamos, o sea, si se trata de cuidar los bienes que tenemos, que son bienes de todos. En el fondo, un liceo municipal es un bien de todos. Así es. Y me dice, no, es que hay que dejar que los jóvenes se expresen. Yo creo que hay otras formas de expresarse. Entonces se ha ido perdiendo el respeto por todo, y eso es un problema educacional en el fondo, y que es muy difícil de revertir. Es muy difícil de revertir a corto plazo, salvo que se cambien las conductas de una manera radical. Yo justamente en otro programa también decía que echaba mucho de menos a los profesores normalistas. Los normalistas son aquellos que estudiaban en la escuela normal. Había muchos jóvenes, en la escuela ¿cierto? normal, que había una en Castro, había en Santiago. Claro. Y a mí me tocó conocer a varios de ellos, porque mi madre fue profesora durante 26 años, o 30 años, hasta que jubiló. Y me tocó conocer varios profesores que eran profesores normalistas y eran verdaderos emblemas, digamos, o eran, yo decía, educadores de verdad. A pesar de que yo hoy día diría, yo no comparto una ideología política con ellos, pero existía el respeto y existía el reconocimiento. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, a don Humberto Águila, que era del Partido Comunista, o el Nestalí Caravantes, que era del Partido Radical,
qué sé yo, pero yo tengo una gran admiración por ellos, digamos. También doña Lala Agüero, digamos, pero una gran admiración y un reconocimiento a lo que fueron como personas y en su labor educativa. Perfecto. Yo creo que eran realmente formadores de personas. Ya, Cristian, el control nos está anunciando que quedan poco tiempo, así que vamos a hacer unas preguntas, ¿cierto? Y ojalá unas respuestas más breves, algunas preguntas de política, por así decirlo, más duras. Yo sé que creo que también interesa a la gente. Este famoso proyecto que ha causado tanto revuelo, el famoso retiro del 10% de la AFP en caso de catástrofe, ¿cierto? Y uno ha podido leer, incluso ha sido sorprendente, que los economistas, y me sorprendió, casi transversalmente, ¿cierto?, se oponen a esta medida o no les gusta esta medida. Como incluso sale hoy día en el diario una economista del Frente Amplio, dice que no es una buena medida. Y en fin, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, se ha escuchado mucho alegato al respecto. Sí. De partida, yo quisiera decir, y no es una defensa a las AFP, porque no tengo por qué defenderlas, no tengo ningún interés, pero yo le digo a la gente, y es un hecho real y reconocido, que de la plata que tienen la AFP, solo aproximadamente un 34% o 36% es realmente el aporte que él ha hecho a su fondo de pensiones. El resto son ingresos o un capital que ha obtenido en base al trabajo que ha hecho la AFP con su plata. Pero pasando al otro punto, yo creo que el retiro del 10%, primero hay que explicar que el 10% para mucha gente no es el 10%, porque este 10% tiene límites, claro, como está establecido. O sea, a una persona que ha trabajado, no sé, 25 años y tiene, por decir algo, 60 millones en la AFP, no significa que él vaya a poder retirar 6 millones. Tengo entendido que el tope es aproximadamente de 3 millones, el tope máximo de lo que puede retirar. Entonces ahí existe un doble discurso, o existe una letra chica que no se ha explicado. Claro, hay una omisión que no se dice, claro. Hay mucha gente que si retira su 10%, con este tope de 3 millones, especialmente los que tienen pocos años de trabajo o de imposiciones, porque el mínimo para retirar es de 1.400.000, 1.600.000, no sé si tú te acuerdas. Sí, por ahí sí. Se quedan sin ningún ahorro, claro, aunque lleven pocos años de imposiciones. Claro. ¿Ya? Entonces va a constituir un gran perjuicio para el futuro. En realidad, yo creo que hay otras formas de solucionar el problema. Perfecto, Cristian, y pasamos, disculpa, como digo, nos queda poquito tiempo. Respecto del plebiscito constitucional, en octubre ya estamos a 3 meses, y la pregunta es, ¿debe suspenderse esto por razón económica de la pandemia? ¿Debe realizarse sí o sí? ¿Cierto? ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Qué debe hacerse? Algunos dicen, mire, hay que hacerlo sí o sí. Otros dicen, no, debe suspenderse definitivamente. Y otros dicen, deben aplazarse. En estas 3 posiciones, ¿por cuál te inscribes tú? Mira, yo nunca he estado de acuerdo con el plebiscito. Yeah. ¿Por qué? Porque una nueva constitución no le va a mejorar las condiciones de vida a la gente, en absoluto. Y va a dar la posibilidad de que, por ejemplo, estos fondos de pensiones se determine que pasen a un fondo común en manos del Estado, y eso significa que esas platas quedan en manos de los políticos, que van a utilizarlas en quizás solucionar inicialmente problemas sociales, pero esa plata en 3 años ya no va a existir, y yo te lo puedo asegurar. Que van a tratar de dar como un boom de bienestar durante 3 años, pero después que va a pesar durante toda la vida.
durante toda la vida, porque el Estado no va a tener la capacidad de tener esos recursos, de contar con esos recursos para dar una jubilación digna a las personas. Se habla de jubilaciones indignas, estoy totalmente de acuerdo. En la actualidad hay jubilaciones que no debieran ser, que debieran ser mayores, pero en el caso de que el Estado se haga cargo de los recursos, la situación va a ser realmente peor. Yo te puedo decir, yo te comenté hace un rato que mi madre había sido profesora durante 30 años. Sí. Mi madre falleció en el 2016. Hasta su fallecimiento recibía una jubilación de 120 algo mil pesos. ¿Con el sistema antiguo o el sistema nuevo? Disculpe. Con el sistema antiguo, justamente, con el sistema antiguo. Entonces, si bien existían otros sistemas como la Caja Bancaria de Pensiones que otorgaba mejores pensiones, pero los que estaban con el sistema antiguo, como dices tú, las jubilaciones no eran mejores. Y sí, bueno, yo quería hacer un alcance acerca del sí, retiro del 10% también. Mira, tenemos el último minuto, entonces el último minuto yo lo dejo para que tú puedas decir algo que no dijiste, algún mensaje, son libres. Bueno, te voy a decir esto, una cosa más acerca del 10% de retiro de la AFP. La persona que tiene en este minuto 30 millones de pesos piensa que va a poder retirar 3 millones. Cuando se dé cuenta y la AFP liquiden ese capital en la bolsa de comercio o como sea, esos 3 millones, es tanta la cantidad de plata que va a entrar al mercado que esos 3 millones de pesos lo más probable es que sean 2.700.000. Pero aparte de eso, los 30 millones que tenían ahorrados no se van a convertir en 27 millones, sino que van a ser 22. Yeah. Porque al inyectar tanto recurso ¿la economía? a la economía, el valor en el fondo de esos recursos que poseen van a bajar de valor. Y por último, quería yo enviarle un saludo a toda la gente que está escuchando tu programa. Quiero decirle que Magallanes me preocupa sobremanera, no tan solo en el contexto de lo que entendemos como las 4 provincias principales, o las 3 principales provincias, sino que de esa provincia que involucra la Antártica. Y que yo creo que ahí está el futuro de nuestra región, está la herencia que le podemos dejar a los que vienen después. Un saludo muy afectuoso para todos y también para ti, Hernán, y gracias por este espacio. No, gracias, Cristian. Muy, muy amable por aceptar la invitación. Así que bueno, nos despedimos en este programa, nueva emisión de Espacio Libre, y lo dejamos invitados, Dios mediante, para el próximo día martes a un nuevo programa. Muchas gracias al invitado, muchas gracias a ustedes por compartir este programa y esta entrevista. Buenas noches. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos.